Introducción a la actividad probatoria. La prueba es uno de los pilares centrales del proceso civil y mercantil, pues constituye el medio mediante el cual las partes buscan convencer al juez sobre la veracidad de los hechos controvertidos. No se reduce a exhibir evidencias, sino que abarca técnicas, reglas y procedimientos encaminados a establecer la verdad procesal y sustentar la decisión final. En la teoría procesal, la prueba se entiende de tres maneras: como actividad destinada a obtener datos relevantes, como el convencimiento que genera en el juez, y como el conjunto de medios que permiten llevar la realidad a los autos. Esta triple acepción obliga a aplicar criterios de licitud, pertinencia y utilidad en cada etapa del proceso. La actividad probatoria implica una cooperación controlada entre partes y juez. Las partes proponen los medios de prueba y el juez autoriza su ingreso, asegurando que se respeten los derechos procesales. Este balance entre iniciativa y fiscalización garantiza que se eviten pruebas ilícitas y se permita un debate ordenado. La prueba es simultáneamente derecho y carga procesal. Quien busca el reconocimiento de una pretensión debe aportar pruebas para respaldarla. De lo contrario, enfrentará las consecuencias negativas de la falta de acreditación. En cambio, quien solo se defiende puede tener derecho a la prueba para refutar alegaciones. El derecho a la prueba, previsto en el artículo 312 Código Procesal, asegura igualdad procesal en oportunidad y medios para las partes, permitiéndoles proponer y controlar las pruebas de la contraparte. También incluye que las pruebas admitidas sean valoradas en la sentencia, evitando que la actividad probatoria se convierta en un trámite inútil. Este derecho no es absoluto. Está restringido por la licitud en la obtención de la prueba y por su pertinencia respecto de los hechos relevantes para el caso. Probar hechos irrelevantes o inconducentes es contrario a la economía procesal y puede dispersar el debate, debilitando la búsqueda de la verdad. Objeto de la prueba. El objeto de la prueba son las afirmaciones de hecho que requieren fijación como ciertas. No todo dentro de un proceso demanda prueba. Si las partes coinciden en determinados hechos y no se afecta el orden público, se consideran establecidos sin actividad probatoria adicional, agilizando el trámite. La materia esencial de prueba son los hechos afirmados y controvertidos. La discrepancia entre versiones obliga a la producción de evidencia para determinar cuál relato es más creíble. Esto focaliza los esfuerzos en el núcleo de la disputa y evita dispersar recursos en aspectos no discutidos. Por ejemplo, si en un litigio por incumplimiento contractual, una parte asegura haber entregado un producto y la otra lo niega, la prueba deberá centrarse en ese hecho. Su resolución definirá la interpretación aplicable y el desenlace del fallo. El derecho extranjero que incida en el litigio también debe probarse. Su contenido y vigencia se acreditan mediante dictámenes periciales o documentos oficiales. No basta citar la norma. Se requiere certificarla para garantizar su correcta aplicación y evitar errores interpretativos. La costumbre no admitida requiere prueba de su existencia y alcance. Si ambas partes reconocen la costumbre en un caso permitido por la ley, se evita la prueba. Pero si hay discrepancia, debe acreditarse como cualquier otro hecho controvertido para que pueda influir en la decisión judicial. Hechos dispensados de prueba. Algunos hechos están dispensados de prueba por disposición legal. Estos incluyen hechos admitidos por las partes, hechos notorios, evidentes y costumbres jurídicamente admitidas. La dispensa agiliza el proceso y elimina pruebas sobre lo que ya tiene consenso o certeza general. Los hechos admitidos eliminan la necesidad de demostrarlos. El juez verifica su admisión y delimita sobre ellos el objeto del debate, cuidando que no se vulneren normas imperativas ni derechos de terceros, ya que el acuerdo no legitima conductas ilícitas o imposibles. La admisión puede ser expresa, mediante aceptación formal o tácita, derivada de la falta de respuesta o contestaciones evasivas. El juez debe informar a las partes para delimitar el ámbito de la controversia y asegurar un debate claro y ordenado. El hecho notorio se exime de prueba porque es generalmente conocido. Ejemplos incluyen datos históricos, geográficos o sociales de gran difusión. Sin embargo, debe evaluarse su notoriedad actual y en el territorio jurisdiccional del órgano que conoce la causa. La notoriedad puede ser histórica o efímera,
Algunos hechos se conocen durante décadas, otros solo tienen vigencia en la memoria colectiva por un tiempo limitado. Es crucial verificar si la notoriedad existe en el momento en que se invoca en juicio. El alcance territorial de la notoriedad adquiere relevancia en instancias superiores. Si el asunto se recurre, podría requerir notoriedad nacional, no solo local, para que se mantenga su carácter dispensado en todas las fases del litigio. La parte adversa puede impugnar un hecho alegado como notorio, mostrando que no es conocido mayoritariamente o que es, en realidad, falso. Esta contraprueba protege contra errores derivados de suposiciones colectivas incorrectas. Los hechos evidentes provienen de máximas de experiencia, conocimientos generales derivados de observaciones repetidas. Por ejemplo, la velocidad promedio de desplazamiento humano. No necesitan prueba adicional si son parte del acervo cultural común. Si estas máximas son técnicas y conocidas solo por especialistas, deben ser introducidas mediante prueba pericial. Esto asegura que el juez tenga acceso a conocimiento especializado ajeno al dominio general. La costumbre admitida por ambas partes, y que no infrinja el orden público, se dispensa de prueba, pudiendo utilizarse directamente para resolver el conflicto. Su admisión simplifica la carga procesal y agiliza la resolución. Licitud de la prueba. La licitud abarca la obtención de la fuente y la práctica del medio de prueba. La fuente debe respetar los derechos fundamentales y el medio cumplir la normativa procesal vigente. Ambos aspectos deben garantizar la integridad del proceso. Interceptar una comunicación privada sin autorización judicial es un ejemplo de obtención ilícita. Incluso si se presenta mediante un medio procesal válido, la prueba será nula por vulnerar derechos constitucionales en su origen. La doctrina de los frutos del árbol venenoso indica que una prueba derivada de una obtención ilícita queda contaminada, afectando tanto su validez como la de cualquier material que se origine a partir de ella. Una ilicitud en la práctica implica que se ha infringido el procedimiento para la admisión o ejecución de la prueba. El medio se invalida, aunque la fuente pueda ser introducida nuevamente por un mecanismo correcto y legal. La oportunidad para objetar la prueba ilícita es durante la audiencia probatoria. Si la parte afectada permanece en silencio, se entiende que renuncia a impugnar, perdiendo esa defensa procesal y aceptando implícitamente el medio presentado. Ciertas pruebas materiales requieren un control reforzado debido a su susceptibilidad de manipulación. Ejemplos son grabaciones, fotografías y dispositivos electrónicos. El artículo 325 Código Procesal regula este tipo de admisión especial. El proponente debe presentar justificante de su utilidad y pertinencia, junto con un testigo que avale su fiabilidad. Este filtro busca prevenir adulteraciones y asegurar la calidad del material probatorio. El testigo no necesita especialidad técnica, pero sí debe explicar detalladamente las circunstancias de obtención y asegurar su autenticidad. Si se vulneraron derechos en esa obtención, la prueba será inadmisible. La decisión de admisión la toma el juez tras oír a las partes y al testigo. El término marcada indica que la prueba se incorpora al expediente, aunque su valoración definitiva se dará en la sentencia. La cadena de custodia garantiza que pruebas alterables se mantengan sin cambios desde que se recogen hasta su uso en el juicio. Es crítica en evidencias físicas y digitales, donde la manipulación es sencilla. Si se demuestra que la cadena se rompió y se alteró la prueba, el juez la invalidará. La afectación debe quedar plenamente acreditada, pues la mera sospecha no basta para excluirla. Iniciativa de la prueba. En el ámbito civil, las partes tienen la iniciativa probatoria. El juez se limita a admitir y supervisar las pruebas propuestas, evitando intervenir como sustituto de la actividad de las partes, en respeto al principio dispositivo. El juez puede ordenar pruebas de oficio únicamente para aclarar puntos oscuros o contradictorios surgidos de pruebas ya practicadas. No puede hacerlo para suplir negligencias o carencias estratégicas de las partes. Esta intervención judicial se da al final del procedimiento, antes de dictar sentencia, cuando la evidencia existente deja dudas que no se despejaron por otros medios. Su fin es asegurar un fallo bien fundamentado. Este poder complementario no desplaza la carga probatoria de las partes. Se usa como herramienta verificativa, manteniendo así el equilibrio procesal y evitando ventajas indebidas por intervención judicial excesiva, carga de la prueba
La carga de la prueba establece qué parte debe acreditar cada hecho. El actor prueba los hechos que sustentan su demanda y el demandado los que sostienen su defensa o reconvención. Esto orienta la estrategia procesal desde el inicio. Los hechos negativos absolutos no requieren prueba, salvo que impliquen afirmar otro hecho. Ejemplo, alegar que no se recibió un bien implica probar que se solicitó y no se entregó, lo cual es una afirmación positiva. La carga opera al inicio para que las partes preparen sus pruebas y al final para que el juez determine quién soporta las consecuencias de la falta de acreditación. En este último caso, se aplica la regla de juicio pertinente. El principio de adquisición significa que, una vez incorporada una prueba al proceso, deja de pertenecer a la parte que la presentó y se convierte en patrimonio del tribunal para su libre valoración en favor o en contra de cualquiera. Este principio impide que una parte limite el uso de cierta prueba a efectos favorables y obliga a aceptar que su contenido pueda beneficiar a la contraparte o incluso perjudicar la propia posición. El Código Procesal actual no regula plenamente la carga de la prueba, a diferencia del anterior. Esto obliga a utilizar analogías con normas civiles, como el artículo 1569 y recurrir a la jurisprudencia para llenar vacíos. Esta omisión podría haberse aprovechado para permitir que la carga recaiga en quien tenga mayor facilidad para obtener la prueba, aún sin interés directo. Ello reduciría las posibilidades de indefensión y mejoraría la equidad. Ejemplos y análisis crítico. En casos de derecho extranjero, una empresa que invoque normas de otro país para justificar una cláusula contractual debe aportar pruebas de su vigencia y contenido. No hacerlo invalidará su argumento y afectará el fallo. Un hecho notorio instrumental podría ser un feriado nacional usado para determinar plazos de cumplimiento contractual. El juez lo reconoce sin prueba, agilizando la decisión sobre la fecha efectiva de entrega. En pruebas digitales, la cadena de custodia es fundamental. Archivos electrónicos pueden manipularse sin dejar rastros visibles. Por ello, se usan sellos criptográficos y registros que garanticen la integridad de la información. Admitir pruebas ilícitas puede mostrar una verdad aparente pero socava principios básicos de justicia y respeto a derechos humanos, debilitando la legitimidad del sistema judicial y fomentando prácticas abusivas. El control reforzado en pruebas tangibles previene intentos de introducir material alterado, garantiza que lo que se analiza es auténtico y preserva la credibilidad del proceso judicial. La iniciativa del juez para ordenar pruebas complementarias debe aplicarse con cautela. Es útil para evitar sentencias sin sustento, pero peligrosa si se convierte en vehículo para parcialidad o para modificar el equilibrio entre las partes. La falta de reglas claras sobre la carga probatoria produce inseguridad jurídica. Las interpretaciones judiciales pueden variar, afectando la previsibilidad y dificultando la planificación estratégica de los litigantes. La economía procesal busca evitar pruebas inútiles, acelerando el proceso. Sin embargo, excluir pruebas sin justificar puede sacrificar la exhaustividad necesaria para decisiones correctamente fundamentadas. Las máximas de experiencia ayudan a interpretar pruebas con base en conocimientos comunes, pero es vital distinguir entre generalizaciones objetivas y prejuicios personales para garantizar imparcialidad. La contraprueba de hechos notorios refuerza el derecho de defensa, pues evita condenas o resoluciones apoyadas en falsas creencias colectivas, asegurando que las conclusiones judiciales estén sustentadas. La licitud y la cadena de custodia actúan como salvaguardas contra prácticas abusivas y manipulación, fortaleciendo la confianza pública en que las decisiones judiciales se basan en evidencia genuina y respetuosa de los derechos. Cierre y síntesis. La actividad probatoria articula técnicas y principios que garantizan un proceso justo. Balancea la búsqueda de la verdad con el respeto por la ley, asegurando que las resoluciones judiciales sean legítimas y fundamentadas. Limitar la prueba a lo legal y pertinente evita desviaciones y posibles abusos procesales. Un manejo eficiente del objeto de la prueba agiliza el proceso y mejora la calidad de las decisiones judiciales. Dispensar de prueba hechos admitidos, notorios o evidentes reduce la carga de trabajo y permite centrar recursos probatorios en asuntos realmente controvertidos, sin perder rigor en la valoración.
La licitud y el control de custodia refuerzan la integridad del proceso, asegurando que las pruebas analizadas no han sido obtenidas ilegalmente ni manipuladas después de su ingreso a los autos. El protagonismo probatorio de las partes preserva el carácter dispositivo del juicio civil, mientras la intervención limitada del juez protege la igualdad, evitando que se incline la balanza por acción oficial. En suma, dominar los principios de actividad probatoria, licitud, carga y objeto de la prueba es esencial para lograr un proceso ágil, transparente y ajustado a derecho, capaz de resolver con justicia las controversias civiles y mercantiles.